menos personas. Un poco la idea es intentar empezar a explorar formas de trabajar con el cine que no sean específicamente, o sea, la clásica forma de trabajar con el cine, que es mirando, ¿sí? Siendo espectadores. Y esto tiene que ver no con un intento solamente de ver qué pasa con esa otra posibilidad, sino que máximamente tiene que ver con que estamos en un mundo atravesado por imágenes, atravesados por derivas que vienen del cine, ¿sí? Que como son las imágenes digitales, y todo el tiempo nos estamos contando y contando nuestro mundo a través de pequeños videos y de pequeñas imágenes que vamos pasando en las redes sociales, que vamos consumiendo de los otros. Cada vez más los otros, las otras personas son para nosotros la historia que cuenta, esa forma que tiene de narrarse, esa forma que tenemos nosotros de narrarnos y de narrar, como decíamos, también el mundo contemporáneo. En tanto, en este momento nos estamos enterando más de la situación latinoamericana por medio de videos que filman personas cualquiera, que por lo que pasa en los medios de comunicación, ¿sí? Y en ese sentido es muy importante llevar al aula la reflexión sobre eso, sobre los videos que hacemos, los videos que consumimos y el tipo de interacción que establecemos con eso. Así que a mí me parece que hay que buscar formas de trabajar esto en el aula, porque es gran parte de la vida de los estudiantes, sobre todo de media, pasa por producirse a través de las imágenes, por producir una identidad a través de videos, de fotos, de construcciones que son construcciones en imagen. Entonces, ¿cómo trabajaron? ¿Les parecieron útiles los disparadores? Primero vamos a ver la parte de los textos. ¿Sirvió la selección? No había nada que les sugiriera imágenes ahí, o las imágenes que les sugerían eran muy evidentes, no sé, a ver, ¿cómo evalúan esa parte del trabajo, la parte de los fragmentos? Bueno, nosotros tuvimos unos fragmentos en los que van a aprender. Y nos estuvimos haciendo preguntas sobre qué es aprender, porque hay diferentes maneras como se puede comprender el aprendizaje. Había unos textos que nos sugirieron pensar, unos textos muy provocadores, entre ellos uno de Olga Grau, en relación al niño y cómo el niño tiene unas ideas de aprendizaje. Muchas son muy espontáneas, naturales, pero también hay una influencia de contexto, de cómo la escuela está mediando y diciendo tú tienes que aprender de esta manera. Había un texto de Derrida también, provocador, un poco conectado con el tema del deseo. Descartes también desde esa figura tradicional de un aprender desde la razón. La pregunta si aprendemos desde los sentidos o no. Y las imágenes nos fueron, entonces esos textos nos hicieron pensar, fueron realmente sugerentes. Y después ya entramos en el tema de las imágenes. Pero la pregunta hasta ahí va con... Vamos con los textos por ahora. O sea que en ese caso sirvieron, despertaron algunas preguntas. Tardé mucho en hacer la selección de textos porque es difícil encontrar textos que nos permitan crear imágenes, que no sugieran imágenes tan... o sea, si un texto habla de una imagen, lo que tendemos a hacer es a replicar esa imagen, y no sería la idea, ¿no? Entonces, encontrar ese punto medio entre un texto que pudiera sugerir imágenes, pero que a la vez no dijera imágenes, es algo que hay que trabajar si trabajan con esto en otros contextos, ¿no? Con otros grupos. ¿Qué más? ¿Algo más que quieran decir de los textos? ¿Algún grupo sintió que los textos no aportaban, no? Bueno, yo en mi grupo tuvimos cuatro textos, ¿no? Escogimos el sobre la naturaleza humana. Uno de los textos creo que hablaba del tema de la naturaleza humana, ¿no? En una dirección que era, sí, bueno, la perspectiva un poco de la vida, ¿no? La filosofía de la vida, un tema un poco más histórico, ¿no? Como filosofía de la historia. Y luego los otros dos textos, o sea, los otros tres, hablaban más de género, ¿no? De filosofía de género, de feminismo, ¿no? También en cuanto a distintas épocas, ¿no? No era necesariamente algo contemporáneo. Y
encontramos una unión fuerte e interesante en los tres textos de, bueno, de filosofía de género, feminismo, ya habría que ver, pero creo que o a mí por lo menos, no sé qué les parece a los demás, pero me costó un poco unir el tema del texto de la naturaleza humana, digamos, de esa perspectiva de vida de manera más histórica, con los otros tres. Sí. Ahí eran textos potentes, pero también para leer muchas veces, ¿no? Tenían mucho contenido para leer muchas veces detenidamente porque... Ahí hubo una elección que a mí me ha servido también, que tiene que ver con cómo insertar a la filosofía del género, el feminismo, no solo encasillada en la categoría feminismo, filosofía de género, que es donde solemos ponerlo, ¿no? Porque, digamos, cuando se habla de filosofía de género o de feminismo, estamos hablando de, no sé, la naturaleza humana, de qué es ser humano, de cómo son las cosas, de cómo se organiza el mundo, de la política, o sea, tienen muchas derivas, entonces por ahí tiene que ver con un intento, que quizás es fallido, pero que tiene que ver con un intento de eso, de cómo hacer para que dialoguen tradiciones que en filosofía hasta ahora están disociadas, ¿no? Hay una tradición más clásica que podemos ir toda la teoría de la antropología filosófica y ahí hay toda una tradición y otra tradición que habla de cosas parecidas con otro lenguaje y desde otra perspectiva y que hasta ahora como que no terminan de unir. Realmente fallida no, para nada me pareció, porque nosotros no nos fuimos necesariamente a temas de feminismo, claro, pese a que fuera un texto fuera un texto de filosofía de género. Exacto, sino que nos fuimos también a temas lingüísticos, ¿no? De las palabras en femenino, las palabras en masculino, ¿no? Y temas de patria, de poder, ¿no? Que realmente no es necesariamente... No, está claro, conectado, pero no es lo típico, lo estereotípico, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso se hile en la tradición? Está bueno, sí, pensar. Bien, ¿qué más? Buenísimo. ¿Qué otras cosas surgieron como obstáculos o como motivadores de los textos? ¿Algo más? Y las imágenes, entonces ahora sí el compañero decía algo de las imágenes. ¿Facilitaron? ¿No? Sí, en nuestro caso, muy a pesar de que sí hay una fuerza del componente femenino, las imágenes está presente la mujer. Sí. Y está ahí como mostrándonos la idea del aprendizaje. No nos fuimos por ahí, o sea, no fue la vía que nosotros tomamos a nivel reflexivo, sino que tomamos una vía mucho más general de aprender. No nos centramos en el tema de género. Está bien, había muchas imágenes también que eran aulas, espacios. Pero curiosamente no vimos... La figura masculina no se hacía presente. Tal vez curiosamente las escogimos. Ese es mi sesgo, Sí, ¿qué imprimo yo? ¿Qué imágenes imprimo? Pero no se fueron por ese lado, está bien, pero las que había facilitaron, no, se imaginaban otras que conocían, que quizás podían aportar. Bueno, quisimos jugar con esas, las trabajamos y con ellas con las que estaban. Bien. ¿Algún otro grupo que nos cuente allá? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el proceso? Para pensar cómo son los procesos del pensamiento, los procesos por los cuales llegamos a un producto que puede ser mejor, peor, no importa, pero lo que vale en filosofía muchas veces es el camino por el cual llegamos a algo, ¿no? ¿Qué pasa en ese camino? Nosotros en nuestro grupo escogimos teníamos tres imágenes. Una era como contemporánea, moderna, y esa no la metimos dentro del vídeo porque, bueno, no sé. Pero las otras dos eran cuadros de historia bien conocidos, ¿no? Y ahí sí que los metimos dentro del vídeo y luego también aportamos varios objetos nuestros. Ajá. Que incluimos dentro del vídeo y otro cuadro que también buscamos que era contemporáneo, de arte contemporáneo y bueno, que sí que iba un poco por ese tema de poder, ¿no? De feminismo, sí, contrapoder, no sé. Bien, a ver si ya subió alguno, por ahí podemos verlos. ¿Nos pueden aprobar? No, pero aprobar, para aprobar tengo uno. Pensé que ya los había aprobado a todos. No, esas son las... Yo salgo siempre tan... Un pecho raro, ¿no? Ahí está.
a Víctor. Y acá tenemos el de Manuel, lo vemos entonces. Este es coproducción entre Manuel. Esperen. Manuel, ¿nos contás entonces? ¿Nos querés contar? No, cuento yo. Era una progresión respecto a la naturaleza humana. Quizás para mí habría que insertarle las palabras, porque él tenía como una serie de palabras que eran... A ver, ¿me ayudás con las palabras? Cada imagen representa diferentes, diferentes formas del hombre y las emociones de esta. Por ejemplo, en esa podemos ver de que siempre, ahí podemos ver de que siempre que caemos en un agujero, no sabemos en qué momento vamos a tocar el piso. Entonces, sin ayuda de alguien que nos dé la mano, vamos a caer. Y en esta imagen está representada en un hombre, cae por, no sé, cayendo en la espiral del alcoholismo. Está el consumo. El consumismo, y que hoy en día ya es la sexualidad algo ya muy a la deriva, de cómo usted va en redes sociales va pasando y en cada momento se encuentra alguien en semidesnudo o totalmente desnudo. La soledad del interior. O sea, la alegría, ¿no? La alegría, pero que ya se perdió. Y la última ya es, si no hay ayuda, es un vacío infinito. Bueno, ahí por eso, digo, con más tiempo y con una producción con los estudios atrás que se vayan contando, o una música que llenaría o completaría el sentido. A ver, hay otro. Ese es de Darío. Gracias. Y sacar el sonido. El sonido oriental.
de César. A ver. Cuentan. Que era sobre la naturaleza. Y había muchos temas, se hablaba de la diferencia entre hombres y mujeres de las más distintas formas. Entonces, entre las opciones esta fue una muy buena y la idea fue montar con las imágenes un cuerpo. Un cuerpo. Y hay un poco de representación en cada una de las imágenes, pero la idea era un poco esta idea de un cuerpo, como la mujer puede ser o estar en estas diferentes formas. Eso, ¿no? Ahí había un intento con la cámara que estaba bueno, que tenía que ver con primero el detalle y después alejarse y tratar de ver la totalidad, ¿no? Era como un recorrido por el detalle y eso está bueno también, porque es como, bueno, todos los fragmentos que construyen un sentido y cómo después se totaliza ese sentido. Me llamó la atención porque pusieron en la cabeza la de la azul, la de Liechtenstein, la que tiene la raya. ¿La cambiaron? Sí. Porque esta era como Eros y el trabajo del otro lado. ¿Y esa? No, esa la de la mujer, pero esa del medio, la que tiene una raya. Sí. Y que es azul. Pero mira que finalmente Ahí. cambió. Ah, ¿dónde quedó esa? Quedó como acá. Ah, el pecho. Ah, porque eran los sentimientos, algo así. ¿No? Creo que un poco por azar. Ah, el azar. Quedó el azar así. Sí, porque inicialmente estaba arriba y después lo que sí pensamos fue mover la otra para arriba. Porque es como... Claro, nos preguntábamos, queríamos que fuera un cuerpo femenino, por eso tiene claramente esa imagen, digamos, como una representación de los genitales entre las piernas. Sí. Pero nos preguntábamos, ¿y qué tiene esa mujer en la cabeza? Digamos. Entonces se nos ocurrió poner la que pusimos, que es una imagen como de una mujer, o sea, es una figura femenina pero armada como en un collage, digamos. Entonces decíamos, claro, varios de los textos que teníamos contrastaban, porque por un lado había uno, por ejemplo, de Aristóteles, que decía que es clara la superioridad del hombre sobre la mujer, texto de Hobbes, por ejemplo, que decía, los hombres, vete a saber qué pasa con las mujeres, pero los hombres son todos iguales a pesar de las diferencias de fuerza que puede haber, son mínimas. Después un texto de Bubá y un texto de Judith Butler y un texto de una autora, no sé, supongo que afroamericana, que cuestionan justamente esas ideas sobre el género. Entonces lo que poníamos arriba, esta imagen de una mujer como hecha a retazos. Era como la idea de... ¿De qué tiene en la cabeza? No sabemos, ¿no? Sí, es como una mujer ahí armada a retazos, en gran medida probablemente a partir de las miradas masculinas. Interesante, porque además es como un retazo dentro de una figura fragmentaria, ya que era la que habían hecho. Entonces la que pusimos intencionalmente fue la de arriba y la otra quedó ahí abajo por azar. Pero hay un fenómeno ahí bien interesante en lo que dices, y es que, o sea, que la imagen también habla por sí misma. Quizás allí fue aleatorio poner ese gráfico, sin embargo tomó la forma de símbolo y signo en los ojos del espectador, de quien lo observa. Y a la luz de esa composición que hacen, esa figura en particular, que inicialmente no tenía un sentido explícito, toma un sentido, o sea, toma vida. O sea, la imagen toma vida en los ojos de quien la mira. Sí, de quien la mira y también de quien la crea, porque en este caso toda esta discusión que tienen ellos respecto de si va en el medio, si no, qué va en un costado, qué va en el otro, es un montón de elementos teóricos que no sé si están insertos en la imagen inicial o en cada una de estas imágenes de por sí. Entonces como que hay muchos juegos entre ser espectador y ser productor de imágenes, en el que estamos como en
el medio inserto todo el tiempo, ¿no? Y que en esas discusiones es donde se da por ahí la oportunidad de discutir cosas que quizás no las discutimos si hablamos de la mujer, por ejemplo, ¿no? Ahí empieza a aparecer, bueno, pero la mujer, entonces, como ustedes me han dicho al principio, tiene en la cabeza algo que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Eso ya es una definición muy fuerte de mujer. Después eligieron otra línea que es, bueno, que tiene en la cabeza, no sé, un armado como cualquier ser humano, digamos, una cosa ahí medio múltiple. Bueno, buenísimo. Y buenísimo el movimiento del plano también es interesante, porque también va de lo puntual al armado y el armado fragmentario. Así que ahí se pensó el plano también. Está bueno. No, eso es lo que me aparecen a mí en Facebook aleatorio. Hay que ir a ver. Bueno, ¿y ese plato lo pusieron ustedes al final? ¿Lo pusieron a propósito? Sí. Bueno, ¿nos cuentan? Bueno, pues nosotros quisimos enfatizar un poco pues, este video en cuanto a la pregunta o responder sobre el aprendizaje, ¿no? Pero nosotros no lo vimos desde un área como decir el hombre o la mujer, ¿no? Sino más general o más global. Pues para ello nos quisimos preguntar esa pregunta inicial, ¿no? Que ¿cómo aprendemos? ¿Sí? Entonces nos dimos cuenta que nosotros aprendemos pues desde lo cotidiano, por eso desplegamos las otras subpreguntas, por decirlo así, que iban encaminadas con una imagen. Pero digamos, el ideal era como responder a esa pregunta inicial, pero después surge, bueno, si nosotros aprendemos de todo lo que hacemos nosotros, sí, con el mundo, pues que no aprendemos, ¿sí? Y ese es el gran interrogante, y por eso queda esa hoja en blanco, pues para que se responda, ¿no? ¿Qué no aprendemos nosotros? Sería básicamente eso. Me sorprendió porque la pantalla blanca y la pantalla negra suelen ser recursos que se utilizan en el cine justamente cuando se quiere pensar que ya no hay más para pensar, o que no hay nada más para mostrar, o que lo que hay para decir no se puede mostrar. Es un recurso que usan muchos cineastas, así que fue un recurso muy cinematográfico el del final, me parece. Quedó buenísimo, me gustó, ¿no? ¿Te gustó? Está buenísimo. ¿Cómo fueron armando también con las imágenes? ¿Cómo fueron los que se avivaron de sacarles el plastiquito? Sí. ¿No? Porque reflejaba mucho. Se avivaron y quedó bien sin el sol. Bueno, buenísimo. ¿Alguien quería decir algo? No, es eso, es una invitación a pensar.
¿Cómo aprendemos? Sí, ¿este? Sí. Vamos. Ah, este es una historia. Bueno, mi estudiante para la próxima clase se va a realizar en el Museo Rafael García Herrero. Nos ayudará un poco más para identificar aquellas artes que son utilizando algunos cuadros o algunas una realización de esto. Como les seguía comentando, queridos alumnos, la clase se llevará allá, donde podemos mirar y también argumentar algunas cosas que a veces se nos presentan en la vida diaria. Entonces, como la clase de arquitectura es tantico extrovertida o es tantico llevadera, entonces nos daremos a conocer en la siguiente medida. En las primeras páginas. Señor Cárdenas, levántese. Muy bien. Gracioso, qué bueno. ¿Y? Cuéntanos, entonces. Pues ahí no sé quién serían esos actores. Pero lo que queríamos era, bueno, el tema es el aprendizaje. Basados en los párrafos y en las imágenes que tomamos, pues nos preguntábamos con Freddy qué ambientes de trabajo, qué ambiente educativo, qué ambiente de aprendizaje encontrábamos en las imágenes que salieron en la foto y estas mismas. Entonces, cuando estábamos cuadrando el video, queríamos hacer como un ambiente abierto, un ambiente con gente, pero después nos dimos cuenta que las imágenes son edificios, son ambientes cerrados, son ambientes de escritorios, personas solas, personas que de una u otra forma están pensando la clase diferente. Entonces nos dijimos, pues vamos a un salón y hacemos lo que generalmente hacemos en un salón, dormir. Entonces, la clase era interesante, ¿cierto? Era interesante. Entonces, el profesor hablaba como cortado, como escuchaba el estudiante en el sueño, o sea, todo muy fragmentado. Sí, bueno, entre el insomnio de estar despierto, no estar despierto. Claro. Entonces, me hace también preguntar, ¿qué me inspira? ¿Qué me inspira el profesor? ¿Qué me inspira la clase? Entonces, ¿qué me ayuda a aprender? Entonces, en todo eso va basado el video. Estas imágenes metidas entre el sueño de él, ¿sí? Por lo que uno iba a hablar de arquitectura, entonces iba pensando también en los edificios. Por eso es al último. Levántese. Era un sueño en la parte de las imágenes. Eso no lo había entendido. Muy bien, muy bien. Ahí hay. Sí, sale un marcador que es el marcador, es el sueño que está bien. O sea, tendríamos que haber. Yo no lo había entendido, no sé lo. Y de hecho, lo que les iba a preguntar cómo se adoptaba la parte de las imágenes con la parte del aula. Pero era así, es que es un sueño. Volviendo, pero en el cerebro iba mecanizando lo que iba apareciendo esas Estoy imágenes. imaginando, sí, en la aula de clase de diferentes formas. Muy bien, muy bien. Unos videos hermosos. Sí. ¿Ese ya lo vimos? No. De Brian. No, de Brian no lo vimos, ¿no?
Ahí está, de nuevo, un cachito. ¿Nos cuentan? Buenísimo. Tiene muchas cosas. Comienza y luego desarrollo. A nosotros nos tocó la naturaleza humana. Precisamente, bueno, los dos cuadros que aparecen allí es el fusilamiento de Goya y el mito de Julie y Holofernes. Bueno, estas dos imágenes que aparecen allí de alguna manera muestran la naturaleza del ser humano fuera de toda cuestión de la razón, ¿no? Quizás se deja llevar un poco más por la sinrazón y quizás digamos un poco más por la cuestión simbólica dentro de los aspectos de la naturaleza, ¿no? Vemos que bueno, los dos cuadros presentan un plano histórico de alguna manera, pues son como dos planos de representar la historia y cómo se ve, cómo ciertas situaciones de alguna manera sacan a flote esa personalidad realmente del hombre, ¿no? Porque normalmente siempre hablamos, por ejemplo, Goya, en la mayoría de sus cuadros, pues la cuestión es sobre da como al paso a la modernidad, ¿no? Dentro del arte, y cuando hablamos de modernidad hablamos con la cuestión, por ejemplo, de la razón. Pero ¿qué pasa con la cuestión un poco más insitual o libidinal del hombre, ¿no? Que de alguna manera se presenta frente a esas situaciones quizás extremas de la misma vida. Dentro de los fragmentos que teníamos, había uno precisamente de Schopenhauer y habían tres más como hacia la cuestión del feminismo. Entonces lo que quisimos era mirar cómo de alguna manera esa parte de la naturaleza humana no solamente se veía desde lo patriarcal, sino también desde lo matriarcal, ¿no? Desde la parte un poco más de la patria, y presentando pues los relojes son como un símbolo de la historia y cómo va transcurriendo la cuestión de la historia y los sucesos, ¿no? Por eso digamos hay un reloj al inicio y hay un reloj al final. De alguna manera no hay un corte, sino siempre la historia es cambiante, depende desde los lentes que estamos viendo la historia. Desde los lentes que están viendo la historia, por eso los lentes. Sí, claro, porque igualmente no podemos quedarnos solamente con una concepción de la historia, porque veríamos la concepción quizás un poco más patriarcal que la historia que nos han vendido quizás, sino que es mirarlo desde otros lentes, ¿no? Ponernos desde otras situaciones. Lo de los lentes todos lo habían, o los de los relojes todos los habían interpretado de la misma forma que ellos están proponiendo, o por ahí habían surgido otras lecturas cuando vieron las imágenes. A mí me generó el interrogante de cuál era el propósito de los lentes. Sí fue el tema del tiempo y la línea, además que hacía la forma como fueron llevándolos, sí me hacía pensar en el tiempo, una línea de tiempo. Sí, y el reloj. Pero no había captado lo del reloj. Igualmente aparecía ahí una frase que no apareció en total, que era pregunta que era el ser en función de los otros. Es decir, realmente nosotros nos encontramos en función de los otros, o nosotros
de alguna manera permitimos que eso se dé de esa forma, ¿no? Porque pues los cuadros muestran la crueldad quizás del ambiente del ser humano, ¿no? De la naturaleza como tal del ser humano. Yo me había colgado con lo de los lentes porque había uno que estaba con una rajadura en el piso abajo. No sé si lo hicieron a propósito de eso. El último. Y me hizo acordar a la mítica imagen de los lentes de Allende. Vieron que cuando hicieron el golpe de Estado, cuando se mató a Allende, una de las fotos son los lentes de él quebrados. Ven que ahí se ve como una quebradura y son iguales. Había flasheado con el tema de la razón y la sin razón y ¿no? de la violencia y lo político, no sé, me fui por ese lado porque justo le quedó con la rajadura ahí. Está bueno. Bueno, eso también es que la imagen es múltiple, ¿no? Dice siempre muchas cosas, más cosas de... Sí, perdón. Creo que el tema de los relojes, ¿no? De cómo están posicionados normalmente en los cuadros de historia, al igual que o sea, en el cuadro de Goya y en el de Caravaggio, aparecen como, en el de Goya tanto unos paréntesis, aparecen 3 momentos de tiempo, ¿no? El que está siendo fusilado, el que será fusilado y el que ya ha sido fusilado, ¿no? Entonces también esa es la cuestión de, exacto, de los relojes, ¿no? Y en el siguiente cuadro, en el de Caravaggio, ¿no? Se abren y se cierran, o sea, el brazo de Holofernes abre un paréntesis porque es una escena bíblica, ¿no? Es una escena que se cuenta y la mujer mayor cierra el paréntesis de la historia, ¿no? De ese acontecimiento. Entonces también por eso la cuestión de los relojes al principio y al final, ¿no? Porque son como esos paréntesis en un cuadro de historia, ¿no? Buenísimo. Ahí las letras quedaron un poquito chiquitas, por ahí mejor siempre sacar alguna frase o alguna cosa y superponerla como hicieron ustedes, pero bueno, eso para futuras revisiones si uno estuviera en el aula, ¿no? De hecho pusimos que queríamos meter el cuadro de Polo, pero al final es que no se paró. Ah, el de Polo que al final de todo, como indeterminación, también era como el blanco o el negro de... Buenísimo, interesante. Creo que nos faltan 2, pero no. Ay, mira, hay que ir de nuevo al grupo, mejor, ¿no? El de ustedes, ¿cierto? Sí. Falta otro. Ah, y tengo a alguien que se quiere unir que no se puede unir. Este no lo vimos, ¿no? No. Aprender a vivir. Extraña máxima. Sí, Aprender a vivir. Extraña máxima. ¿Quién aprendería? ¿De quién? Aprender y enseñar a vivir. ¿Pero a quién? Llegará a saberse, se sabrá jamás vivir y en primer lugar se sabrá lo que quiere decir aprender a vivir. El niño siempre querrá aprender sin saber que está aprendiendo. Encontraron un actor. Increíble. Bueno, ¿quiénes eran por ahí? No, ya. Cuéntanos. Pues a nosotros nos tocó, elegimos el tema el aprender porque creemos que este tema es muy enriquecedor y tiene mucha diversidad. Precisamente nosotros en filosofía debemos trabajarlo y verlo desde esa perspectiva, desde cómo diferentes personas
en diferentes situaciones, ya sea hablando, ya sea dialogando por celular o buscando un tema por celular, en una cartelera, jugando, puede llegarse a aprender, ¿sí? Entonces buscar esa rica diversidad que tenemos, esos recursos que podemos aprovechar nosotros, y más en filosofía, precisamente para abordar temas, teorías filosóficas, de manera práctica, que se vuelva una práctica, que se vuelva un hacer, que se vuelva precisamente ese diálogo continuo. Entonces por eso todo fue improvisado, no hubo ningún... El niño apareció, sinceramente el niño apareció ahí, estábamos haciendo el plano secuencia, y bueno, el niño apareció ahí y nos pareció, y quedó en el centro además. Y el centro, el niño que es el pilar, ¿no? Es el pilar del aprendizaje, es por lo que muchos de nosotros también deseamos moldear, trabajar, ¿sí? Pero no con el propósito de adoctrinarlos, sino al contrario, que en su mismo ser, que en su misma manera de expresarse, ellos puedan aprender. Entonces por eso esa frase, que la sacamos de uno de los papeles que estaba dentro del sobre, de Olga Grau, que decía, el niño desea aprender, pero no sabe que está aprendiendo, ¿sí? Pero además también sacamos de Jacques Derrida, que decía, quería aprender. ¿De quién? Aprender a vivir, pero ¿a quién? ¿Sí? Entonces estos dos realmente nos parecieron útiles introducirlos dentro del video, porque es eso, muchas veces nosotros no sabemos que estamos aprendiendo con la misma experiencia, o que aprendemos el hecho de simplemente comunicarnos con un compañero, o estar haciendo una cartelera que muchas veces simbolizaría como un tipo de individualismo, pero al contrario, esa cartelera y esa comunicación puede llevarnos a aprender en conjunto. Algo interesante de esta experiencia, de lo que proponían los compañeros, es como a veces muy cerca y si uno está pensando algo, encontrás una imagen que te permite narrar, o sea, no tenés que hacer una gran superproducción vas y podés encontrar esa diversidad en un espacio solo, ¿no? Incluso estábamos acá, cuando estábamos en el auditorio, estábamos pensando, uy, sería buenísimo encontrar un niño. Ah, sí. ¿Pero por qué un niño? Porque es que un niño es aprendizaje sin querer queriendo. O sea, él no sabe que está aprendiendo, pero está aprendiendo precisamente a vivir, ¿no? Y lo encontramos, o sea, salimos y lo encontramos y dijimos, aquí está. Hermoso. Siempre querrá aprender sin saber que está aprendiendo. ¿Esta es la de ustedes? Chicos, ¿esta es la de ustedes? Supongamos que la mente es, como nosotros decimos, un papel en blanco. Supongamos que la mente es, como nosotros decimos, un papel en blanco, base de caracteres, sin ideas. ¿Cómo se llena? De donde procede el paso propio que la ilimitada y activa imaginación del hombre ha grabado en ella una variedad casi infinita. A esto respondo con una palabra de la experiencia. ¿Cuál creo que es el mejor espacio para aprender? Nunca se sabe por anticipado cómo alguien va a aprender. Buenísimo. Ahí el rock and roll nos faltaba, mucha música, el ambiente. Bueno, ¿quién es? Ahí está, cuéntanos. Bueno, la idea de nosotros nos tocó el tema sobre el aprender. Queríamos generar de pronto una crítica y también acercar en cuenta de que el aprendizaje no solo ocurre dentro del aula de clase, sino que el aprendizaje puede ser inesperado, puede ser, se puede dar en cualquier espacio, en cualquier momento,
Entonces, de pronto también quisimos iniciar con las imágenes de lo que es el aprender fuera del aula y terminar con la crítica del aprendizaje ya dentro del aula. Por eso vamos como haciendo recorrido en el pasillo, mostrando todos los salones. En una de las imágenes que tomamos, también tomamos una foto. La mayoría de algunas aulas de aquí de Uniminuto tiene una ventanita en la puerta de cristal, que es una forma como de mirar si el profesor realmente está dentro del aula. Curiosamente en una clase con un profesor estábamos solamente los dos, yo fui el único que llegué y yo le dije, no, pues vamos y hacemos una clase en otro lado, en la cafetería, no sé, en otro espacio, ¿no? Y justamente cuando íbamos a salir, nosotros dijimos, bueno, a veces el aula encajona mucho y quisimos vivir la experiencia, mostrar la experiencia del aprendizaje por fuera del aula. Bueno, y la canción no está como tan, así como para rellenar, sino también como esa crítica, no como que la educación tradicional, porque bueno, así como manejan de alguna forma y pues nos lleva por un buen camino, por decirlo así, sino que es como que uno puede aprender fuera de un salón, como que se siente como que yo no sabía aprender, lo que yo iba afuera, como que no es para mi vida, sino que es eso, como que usted en cada momento, y especialmente afuera de un aula, usted aprende. Tal vez aprende más que lo que puede aprender dentro de un salón. Hay esta serie de imágenes de George Dean, que son todas de aulas, que agarraron muchos, un poco trabajan esa doble dimensión, ¿no? De aula como una adentro y una afuera, o con elementos de una afuera. Ustedes pusieron ahí una que es como una lucha callejera, pero dentro del aula, o sea, como el adentro y el afuera del aula en realidad están todo el tiempo unidos o más interrelacionados de lo que parece, ¿no? Y como el pasillo, que es un adentro de una institución, pero a la vez funciona como fuera del aula, a veces es un espacio de resistencia a lo que pasa en el aula. Cómo se da eso como entre adentro y afuera en las instituciones, que no es exactamente el aula o la calle, sino que están siempre mucho más conectados ambos espacios, ¿no? Para bien y para mal, en todo el sentido. Bueno, muy interesante, muy lindo. ¿Nos falta alguno? ¿No? Bueno, la verdad que me sorprendieron, me encantaron las cosas que hicieron. Me parece que son muy variadas y a la vez con muchos recursos. Fíjense también cómo tenemos esos recursos incorporados, excepto la compañera que estudia comunicación social. Después, no sé los demás, pero somos todos de filosofía. Más allá de que podemos ser cinéfilos y cinéfilas, que nos guste... Ah, ¿no? Ella es de arte. Vos sos de arte. Sí, yo estudié historia del arte. Ah, historia del arte. Son mis estudios iniciales. Bien. Bueno, entonces, digo, pero en general podemos saber un montón de cosas de cómo hacer, cómo producir imágenes y dar sentido a esas imágenes sin tener, o sea, en realidad tenemos una preparación que es de otros lados, o sea, no es de un estudio formal, sino que es de nuestra vida. Y eso los estudiantes también lo tienen y lo saben, y puede traer mucha riqueza al espacio del aprendizaje, justamente porque incorpora un montón de cosas que ellos traen. Así que bueno, eso un poco era lo que quería ensayar hoy con ustedes y ver si se puede seguir replicando, que ustedes puedan seguir trabajando y me cuentan si lo hacen así. Me entero de qué otras variantes va teniendo esta forma de trabajar. Nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Es muy constructivo, muchas cosas para seguir pensando, incorporando y darle forma. Y pues agradecerte que compartas con nosotros tu experiencia y tu trabajo en estos temas. Gracias. Nos vemos pronto por acá.